Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. Nuestro planeta Tierra es el superorganismo vivo más grande que existe. Por eso se mueve, tiene su movimiento, tiene sus manifestaciones naturales. ¿Qué hacer antes, durante y después de un movimiento de la Tierra al que llamamos sismo? Y cuando es muy fuerte, terremoto, es algo que debemos saber todos los seres humanos. ¿Qué debo hacer yo? ¿A quién debo ayudar? ¿Dónde debemos ubicarnos? Buscar el triángulo de la vida, ayudar a quien necesita ayuda después de que pasa este momento tan difícil. Por eso debemos ser conscientes, prepararnos, trabajar la prevención en familia, en equipo de trabajo, donde nos encontremos. Puede ocurrir en cualquier momento un movimiento de la Tierra. Por eso en Colombia hay un nuevo modelo de riesgo sísmico que hoy vamos a dialogar, a reflexionar con él, que sirve también para entrar en la prevención en cualquier lugar del planeta. Nos acompaña hoy un experto, es el ingeniero y profesor Carlos Alberto Arteta. Él estará con nosotros en un instante. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a compenetrarnos con este tema de la prevención. Saludamos a nuestras compañeras de programa. Empecemos hoy por Juliet. Bienvenida. Un cordial saludo para usted, Carlos Alberto, Marian, y para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, Carlos Alberto, muchas personas desconocen de estos temas preventivos. ¿Qué hacer frente a una actividad sísmica? ¿Qué hacer antes, durante y después de algún terremoto? Aunque es un tema fuerte, es una realidad y es importantísimo tener claro estos conceptos preventivos y profundizar en estos temas. Y para esto tenemos a nuestro invitado del día de hoy, el profesor Carlos Alberto Arteta, quien hablará un poco del modelo nacional de riesgo sísmico y qué hacemos en Colombia antes que llegue el siguiente terremoto. Pero antes de eso, el profesor nos va a hablar acerca de su historia, cómo se relaciona con estos temas de ingeniería y esta vocación de ser profesor. Entonces, para nosotros es un privilegio tenerlo en nuestro programa. Claro que sí, es un privilegio maravilloso. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Nos acompaña Carlos Arteta, él es profesor asociado y director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte en Barranquilla. Es miembro del Comité 318 del American Concrete Institute y trabaja en el Subcomité 318H de Provisiones Sísmicas también, miembro del Steering Committee de STEER del NSF, Structural Extreme Events Reconnaissance. Actualmente es el coordinador académico del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico de Colombia, el tema que abordaremos hoy, y es expresidente fundador del CIR, Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica, y actualmente es el vicepresidente de la Junta Directiva de ASI Colombia. Es miembro de la Comisión Técnica Permanente de Estructuras y Construcción de la SCI, de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y de la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural. Sus intereses de investigación incluyen respuestas y diseños de edificios ante acciones sísmicas, algo que es muy importante hoy en día, y tiene mucha experiencia con el análisis, diseño y evaluación de riesgos de sistemas estructurales de concreto reforzado. Y adicionalmente, pues dedica parte de su trabajo al desarrollo de leyes de atenuación sísmica. Qué interesante, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, pues todo lo que hoy el profesor Carlos Arteta nos va a compartir. Bienvenido al programa Nuestro Oxígeno. Un saludo especial a la audiencia de Nuestro Oxígeno y bueno, y en especial a ustedes en la mesa de trabajo, Marian, Juliet, Carlos Alberto, muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad de poder contarle a los oyentes un poco de lo que estamos haciendo en Colombia para entender un poco mejor de los riesgos asociados a la demanda sísmica probable en el país. Profesor Carlos Alberto, y es que, bueno, para todos los oyentes, esta
rama de la ingeniería sísmica pues radica en muchos factores, porque ustedes trabajan, aparte del diseño, pues todo enfocado en la prevención de pérdidas humanas, porque al diseñar y construir estas estructuras resistentes a los terremotos, pues la ingeniería sísmica podemos decir que puede salvar vidas en zonas de alto riesgo sísmico, valga la redundancia, y pues en caso de terremotos se habla mucho de la resistencia de las estructuras y de estos sistemas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de quienes estén, por ejemplo, en un edificio, además de la protección del patrimonio material, porque todos sabemos que un terremoto puede causar daños muy severos en edificios, infraestructuras, bienes incluso culturales, pero pues gracias a este tema de la ingeniería sísmica se puede ayudar a reducir esos daños materiales y también preservar el patrimonio de la sociedad. Para las personas que nos escuchan, cuéntenos un poco más a detalle la importancia de un ingeniero experto en estos temas sísmicos. Bueno, un ingeniero sísmico se dedica a entender cómo se generan los terremotos de manera relativamente somera respecto a un sismólogo, pero sí tenemos la capacidad de entender e inclusive de predecir cuánta sería la aceleración del terreno, a eso le llamamos el movimiento fuerte del terreno, cuánto sería el movimiento fuerte del terreno si llegase a ocurrir un evento sísmico de tal magnitud ubicado a tal distancia de un sitio en específico. Entonces, si ustedes piensan en la ciudad de Cali, si se hace la pregunta, oiga, ¿cuánto es la aceleración en la ciudad de Cali, cierto? Asociada a un terremoto en el Pacífico colombiano, uno podría decir, oye, la aceleración promedio es tanto, la aceleración promedio más una desviación estándar, que es una medida de la variabilidad, ¿cierto? Es tanto. Entonces uno podría tener un rango de valores plausibles. Y eso, en la ciudad de Cali en particular, cambiaría dependiendo del sitio. Entonces hay sitios que tienen suelos rocosos, hay sitios que tienen suelos blandos, y eso modifica la forma como responde el suelo. Entonces, digamos que acabo de describir desde que se produce el terremoto hasta que llega a debajo del edificio. Entonces, para eso necesitamos saber la magnitud, la distancia y el tipo de suelo en términos bastante sencillos para la audiencia. Y luego de esto, entonces ya me preocupa qué le pasa al edificio. Ahora, dado que tengo cierto nivel de aceleraciones en la cimentación de mi edificio, la pregunta que me hago es cuánto se va a deformar ese edificio, o si va a haber peligro de que algunas columnas o algunos muros se rompan debido a esa aceleración. Esas, digamos que son las preocupaciones que tenemos los ingenieros sísmicos. Ahora, ¿cómo mitigamos esas preocupaciones? Y hay varias formas de hacerlo. Yo creo que la más poderosa forma de hacerlo es a través de los códigos de construcción. De hecho, creo que nosotros hacemos parte de el grupo de expertos que escriben las provisiones sismoresistentes del Código de Construcción americano, que se llama el American Concrete Institute, o el Instituto Americano del Concreto. Y en Colombia también hacemos parte de AIS 100. AIS es la Asociación de Ingeniería Sísmica de Colombia. Y es importante pues que la gente sepa que en Colombia tenemos un código de construcción que está a nivel de los códigos de construcción más avanzados a nivel mundial. Sin embargo, y ahí viene la parte un poco complicada, y es que no todas las estructuras se diseñan con el código de construcción, ni todas las estructuras se han diseñado bajo el código de construcción. Inclusive a veces, cuando se diseñan bajo el código de construcción, no están bien construidas o no tienen una interventoría adecuada. Entonces, si bien las herramientas están, Colombia tiene algo bien poderoso, y es que el código de construcción es la ley, entonces debemos cumplirla. No, esto no es normal en todos los países, o sea que tenemos, digamos que, un marco jurídico que nos protege, tenemos que como que reforzarlo sobre todo. Pero, como les comentaba, hay estructuras que no necesariamente cumplen con los estándares de construcción y pues son sujetos a vulnerabilidad asociada a eventos sísmicos. Entonces, para darles una idea, más o menos más del 85% de las construcciones son estructuras de mampostería, y en general estas estructuras de mampostería, las casitas de 1 y 2 pisos de la mayoría de las personas, no necesariamente son
construidas con reforzamiento sismo resistente. Entonces ahí tenemos una gran vulnerabilidad. Profesor Carlos Alberto Arteta, ¿cómo se prepara una ciudad para resistir terremotos y qué técnicas utilizan los ingenieros sísmicos para evaluar la seguridad de un edificio después de un terremoto? Bueno, como te comentaba, una ciudad debería tener un sistema de revisión de diseños de estructuras basadas en los códigos de construcción. En este caso particular, el código vigente en Colombia se llama NSR10. Y sin embargo, pues hay estructuras que no lo van a cumplir, no lo cumplen. Hay estructuras que no están al alcance de las revisiones que pueden hacer el Departamento de Planeación de cada ciudad. Y esas son las estructuras que nos preocupan. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, lo que hacemos con ellas es hacer un inventario de cómo es la tipología constructiva. A eso le llamamos arquetipos, es decir, es definir que la casa típica es una casa de 1 o de 2 pisos con tantos muros en una y en otra dirección, y a esas casitas les hacemos unos análisis matemáticos, a veces les hacemos unas evaluaciones en el laboratorio, en el que las montamos en unas mesas que simulan terremotos para verificar su desempeño, es decir, estas estructuras, ¿sí?, funcionan bien hasta cierto nivel de aceleración del terreno, ¿cierto? Y con eso, pues, definimos un nivel de vulnerabilidad. Entonces, después ya nos devolvemos y decimos, ahora, ok, ¿qué tan probable es que ese nivel de aceleración que nos preocupa ocurra en cierta zona del país? Y ahí, pues, las alarmas se prenderán para, digamos que en el caso ideal, generar unos planes de reducción de la vulnerabilidad a través de planes de reforzamiento de esas estructuras. Hay una entidad que se llama Build Change, que es fundada casualmente por una ingeniera exalumna de Berkeley, que actúa en nivel mundial, tienen presencia en Colombia, y en Colombia también ellos se dedican a intentar mitigar el riesgo de estas zonas deprimidas, inclusive entrando a los barrios, identificando estas casas vulnerables y proponiendo planes de reforzamiento. Entonces, sí hay, digamos que mecanismos funcionando en este instante, pero yo creo que siempre van a ser escasos porque se podrán imaginar que reducir la vulnerabilidad de toda una ciudad es algo demasiado costoso. Profesor Carlos Alberto, para las personas que no saben qué es el Modelo Nacional de Riesgo Sísmico y Gestión de Riesgo de Desastre. Bueno, muy bien. Entonces, el Modelo Nacional de Riesgo Sísmico yo creo que es un insumo necesario para la gestión de planes de desarrollo del territorio, porque con el Modelo Nacional de Riesgo Sísmico podemos monitorear, podemos clasificar, podemos predecir la existencia de asentamientos, de barrios, de poblaciones que resulten en una combinación vulnerabilidad-amenaza, como lo expliqué anteriormente, pero que tenga un alto chance de generar pérdidas económicas, de muertes o heridos en cierto periodo de tiempo. Entonces, nos permite, en términos bastante sencillos, saber dónde tenemos que enfocarnos en el mediano, corto y largo plazo para tratar de evitar o mitigar problemas en la eventualidad de un terremoto. Este Modelo Nacional de Riesgo Sísmico fue concebido por el Servicio Geológico Colombiano para dar respuesta a las necesidades que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2018 al año 2022. Entonces, como es un modelo nacional que debe cubrir a todo el territorio, este modelo, digamos que debe tener la capacidad de acceder a profesionales y expertos en todo el país. Y para eso se genera una alianza entre el Servicio Geológico y ACOFI. ACOFI es la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, para poder convocar a profesionales e investigadores que cubran la mayor parte del territorio. Entonces, es un ejercicio bien bonito porque es un ejercicio multiciudades, es un ejercicio nacional, si bien estamos bajo el paraguas de ACOFI del Servicio Geológico, tenemos muchas universidades trabajando en el proyecto. Profesor Carlos Alberto, ¿en qué fase se encuentra hoy el proyecto? Estamos comenzando la última fase, digamos que si la fase 1 fue el Modelo Nacional de Amenaza por allá en el 2018, la fase 2 y 3 fue el modelo de exposición y vulnerabilidad, y la fase 4 es la del modelo de riesgo,
estamos iniciando la fase del modelo de riesgo para terminarla el próximo año. Son proyectos que duran años trabajándose por lo complejo del trabajo. Nosotros llevamos, le puedo decir, por ejemplo, que entre octubre del 2021 y febrero pasado nos reunimos 50 veces, así que una vez por semana, para poder ir avanzando. Y son unas reuniones virtuales. Algo que nos dejó la pandemia positivo fue que todo esto lo pudimos hacer de manera virtual, todas las universidades, donde están pues cada uno de los profesores líderes y todos sus estudiantes en las reuniones pues absorbiendo el conocimiento. Trabajo arduo, semanal, todas las semanas tenemos un deadline, todas las semanas tenemos un entregable importante que hacer y es la forma en la que nos hemos mantenido avantes. Profesor Carlos Alberto, Colombia está ubicado en una zona sísmica, como muchos otros países, en el cinturón de fuego del Pacífico, y esto pues amerita que los gobernantes, cualquiera que sean, siempre estén trabajando la prevención. En Colombia en particular, desde donde estamos realizando este programa, y en especial debido a la actividad sísmica de nuestro país, la historia nos muestra que hemos tenido más de 50 eventos de características severas. 6 de ellos han generado intensidades de 10, es decir, sismos muy destructivos. 9 de intensidad 9, eventos destructivos. Y no menos de 40 eventos de intensidad 8, los cuales producen daños severos. El territorio colombiano, en términos de amenaza relativa, tiene 54,4% del total que puede experimentar movimientos fuertes y muy severos. Y en este territorio vive un 94% de población urbana del país. ¿Qué puede reflexionar usted sobre estas cifras que manejan las diferentes facultades de ingeniería y también el sistema geológico colombiano? Carlos Alberto, yo creo que lo primero es que, por ejemplo, las personas en Cali, en el eje cafetero, reconocer que el próximo evento sísmico, aunque no lo podemos predecir cuándo ocurrirá, muy seguramente ocurrirá y es importante que estemos preparados. Y le hablo de mi experiencia cuando viví en la ciudad de Berkeley. En mi casa había, gracias a mi esposa, entre otras cosas, porque era más juiciosa que yo, había 2 maletines de supervivencia. Esos 2 maletines tenían agua, alimentos no perecederos y tenían dinero en efectivo, tenían linterna, tenían un pito y se guardaba uno en el apartamento y otro en el baúl del carro, reconociendo que de pronto nos tomaba el terremoto en un lugar que no fuese la casa o que no pudiésemos acceder a uno de los 2 maletines. Entonces yo creo que es importante que las personas tengan su kit de supervivencia para poder pues tener acceso a agua y alimentación durante unos cuantos días en caso de que las cosas pues no se tornen bien luego del evento sísmico. Típicamente cuando ocurre un evento sísmico, y ha sido mi experiencia luego de ir a México en el año 2017 y en Ecuador en el año 2016, la cantidad de ayuda humanitaria que llega es gigantesca. Típicamente no hace falta comida y agua, pero sí es importante pues tener un colchoncito para la primera semana, digámoslo en términos pues bastante claros. Entonces no ser ajenos, pienso yo, al riesgo, intentar cuidarnos es importante. Es importante que entonces las latas de atún que vayamos a meter en ese maletín pues las revisemos cada tanto tiempo para asegurarnos que no han vencido. Eso a nivel de lo que podemos hacer ya mismo podemos ir y en la medida de nuestros recursos tener de alguna u otra forma este maletín de insumos. Y eso es importante lo que está diciendo el profesor Marián, porque no es ser pesimista ni nada, sino estar preparados para lo inesperado y al mismo tiempo poder salvaguardar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Así es. Y el segundo nivel estaría cómo nos preparamos. Bueno, si mi casa tiene ciertas particularidades de vulnerabilidad y ahí es donde le queda un poquito más complicado a la persona tomar decisiones. Esto pues tiene que ser decisiones a nivel de alcaldía por lo menos o a nivel de las unidades de gestión del riesgo de las ciudades que no siempre están preparadas para pensar en esto. Ha sido desafortunadamente mi experiencia, pero en otras ciudades, por ejemplo, como Bogotá, como Medellín, tienen un sistema de gestión bastante poderoso, bastante bueno. Tratar de identificar estas casitas vulnerables
estos edificios vulnerables para repotenciarlos. Pero entonces yo ahora, y ahí llega la triste realidad, Carlos, Mariani y Juliet, ¿cuánto dinero tenemos nosotros para tomar un muro de mi casa y reforzarlo con acero y concreto? Nos queda bastante difícil. Pero pues hay edificios que lo han hecho. Hay estos programas de Build Change que yo les comenté, han intervenido casas a nivel nacional. Siempre los recursos serán menores que la necesidad, pero bueno, hay una forma de hacerlo. A nivel, digamos que de sociedad de ingenieros, tenemos la responsabilidad de garantizar que existen disponibles códigos de construcción, ¿cierto? Que tienen las últimas o el estado del arte en diseño sismorresistente de estructuras. A la ciudad le toca tener sistemas de vigilancia de que lo que se diseñan los calculistas se construya adecuadamente, de que no se siga construyendo riesgo. Es una frase que me gusta comentar. No podemos seguir construyendo estructuras vulnerables. Debimos haber parado en el año 85, 84, cuando apareció el primer código de construcción. Pero somos un país que no tiene muchos recursos y muchas de las personas no tienen acceso al código y simplemente construyen la casa con lo que pueden. Entonces, ahí le toca entonces al gobierno local o nacional tomar medidas que mitiguen la vulnerabilidad, particularmente o precisamente haciendo uso de estos modelos de riesgo que nosotros estamos construyendo. Profesor Carlos Alberto, ¿qué hacer durante un sismo o un terremoto? Y el después, hablemos un poquito más a detalle de la importancia de la prevención, porque la prevención salva vidas. Muchísimas veces estamos en casa y colocamos pasador, doble o hasta triple llave y pues no nos preparamos lo suficiente por si esto llegase a ocurrir. ¿Cómo salir de casa? Lo que podemos hacer en la casa, miren, miremos alrededor de nuestra casa, ¿qué nos puede caer encima? ¿Cierto? Y de qué nos podemos proteger. Entonces, si pensamos que nos puede caer encima el piso de arriba, pues sinceramente no es que podamos hacer mucho, ¿cierto? Pero si nos llega a caer la estantería de libros que tenemos al lado, esa la podemos evitar y podemos no estar cerca de ellas, o mejor aún, atar esas estanterías que puedan volcarse a las paredes para que no se caigan durante un evento sísmico. Son cosas, digamos, que tenemos que tener en cuenta las posibilidades reales de lo que podemos hacer durante un evento sísmico. Hay gente que piensa que está en un cuarto piso de un edificio y puede salir corriendo del cuarto piso a la calle. Eso no parecería ser una decisión muy adecuada porque, primero, muchas veces las escaleras no son zonas muy seguras dentro de los edificios. Segundo, de pronto, entre que usted siente el sismo y llega al primer piso, justamente está ocurriendo la parte más intensa del sismo y las fachadas comienzan a caerse. Entonces, imagínense que a las personas les cae un ladrillo del segundo piso en la cabeza. A cualquier persona, pues eso no les va a ir muy bien. Entonces, parece que lo más viable es quedarse quietos y evitando estos riesgos locales dentro de su casa o apartamento. Si su casa es pequeña y de un piso, parecería que si el evento acaba de ocurrir, o sea, apenas siente, pues salir a un lugar donde no le puedan caer escombros de un colapso sería lo sensible. Pero eso sí, típicamente ocurre cuando uno vive en un primer piso o quizá en un segundo piso y el sismo está apenas comenzando. Sin embargo, muchas veces el sismo inicia cuando estamos dormidos, entonces ya los tiempos de tomar estas decisiones se pierden. En general, pues la guía dice quédese en el lugar, protéjase de cosas que le puedan caer en la cabeza en su casa, póngase debajo de una mesa, al lado debajo del marco de una puerta, etcétera, para formar estos famosos triángulos de vida que nos pueden dejar la oportunidad de vivir si colapsa parcialmente la estructura. Ahora yo les digo algo, muchas de las personas que quedan atrapadas, a veces es un poco complicado pues sacarlas y esto es como una versión pesimista del asunto, pero yo creo que uno lo que en verdad tiene que hacer es protegerse de que una cosa boba lo vaya a matar. Por ejemplo, una lámpara, un estante de libros, las fachadas de los edificios que colapsan hacia adentro. Entonces, irse como hacia la parte interior de la casa o del apartamento puede ser lo más sencillo. ¿Cuáles son las redes sociales o la página web, profesor, donde las personas pueden seguir este interesante proyecto que ustedes están trabajando
en este momento, como es el Modelo Nacional de Riesgo Sísmico? Yo creo que en fuentes de información al respecto está la página del Servicio Geológico, que es sgc.gov.co, y la página de ACOFI, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. Ahí también van a encontrar información de los próximos webinars, próximos eventos públicos que hacemos para explicar un poco de esto. A nuestro invitado, el profesor Carlos Alberto Arteta Torrens, pues muchas gracias. Usted como ingeniero y profesor, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte en Barranquilla y de ACOFI, pues muchas gracias por permitirnos esta reflexión sobre este nuevo modelo de riesgo sísmico en Colombia, que ustedes pues han realizado webinars, han realizado publicaciones con todo un equipo interdisciplinario de expertos para lograr lo mejor para Colombia. Y al mismo tiempo este modelo pues que sea imitable por otros países que también están en riesgo sísmico. Gracias, profesor, lo mejor de lo mejor, y lo esperamos por aquí para que sigamos hablando de prevención. Bueno, Carlos Alberto, Juliet, Marian, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y quedo disponible a cualquier pregunta y ampliación que ustedes puedan y su audiencia requerida al respecto. Estamos muy contentos de poder contarles al país lo que estamos haciendo, porque es un producto que nos enorgullece, sinceramente es un producto que tiene el nivel de tecnología y de conocimiento del cercano al estado del arte a nivel mundial. Va a ser un modelo que va a dar de qué hablar a nivel suramericano y que nos debe tener orgullosos como país. Ya lo presentamos en la ciudad en el país de Chile, donde están interesados en ejecutar algo parecido. Así que, estamos liderando como país, como ingeniería sísmica competente a nivel suramericano, y que estamos muy felices. Muchas gracias, profesor. Felicitaciones por este gran trabajo a usted y a todo este equipo interdisciplinario de colombianos que presentarán este gran modelo a nivel mundial. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.